Hola jóvenes, continuamos con el desarrollo de las actividades de Aprende en Casa en la semana 23 en el área matemática. Vamos a continuar con el tema de ecuaciones de una parábola. En el libro Resolvamos Problemas de quinto año y secundaria, en la página 155 y 157, hay una situación titulada El puente más largo del Perú, al cual vamos a darle solución con los conocimientos previos que hemos realizado en el video de ecuaciones de una parábola. La situación es la siguiente. Nos hablan sobre un puente y nos dan sus dimensiones, ¿no? Nos dan estas dimensiones que mencionan aquí. La altura del pilar, que es 30 metros. La distancia entre ellos es 80 metros. Y me preguntan a qué altura se encontrará el cable que se encuentra a 20 metros del pilar. De uno de estos pilares hay un cable, me piden la altura de ese cable que se encuentra a 20 metros de esta distancia, ¿no? Considerar como referencia el nivel del agua, es decir, el agua, obviamente este puente aquí hasta aquí va a estar el nivel del agua, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar yo como referencia la altura, es decir, de aquí hacia arriba es 30 metros la altura que va a tener esta torre. Y me van a pedir esta otra altura como dato a hallar. Muy bien. Pasemos en todo caso a resolver la situación. Para ello utilizaremos el criterio o la estrategia de resolución de problemas, que comprende el siguiente paso. Primero, comprendo el problema. Para ello vamos a responder una serie de preguntas. La primera es: ¿qué forma describen los cables que están entre los pilares? Como acabamos de observar, son curvas, que la llamamos parábolas. Representa un gráfico la forma de los cables que se encuentran entre los pilares, ¿no? Las curvas son en forma de U, ¿no? Cada pilar hay una forma de U que representa cada cable. La tercera pregunta: ¿en qué otros casos de la vida cotidiana se aprecia la forma descrita por los cables? Hay diversas situaciones, ¿no? Las respuestas son variadas. Aquí te menciono algunos, por ejemplo, cuando lanzamos un cuerpo al aire, por ejemplo, una pelota cuando juegan vóley, un saque, ¿no? Forma una parábola. O de repente en el básquet también lo mismo, un misil, ¿no? El chorro del agua cuando salen los caños de fuentes, ¿no? Hemos ido de repente en algún momento a circuito mágico, hemos visto el chorro también que forma una parábola hacia abajo, etcétera, ¿no? Hay diversas situaciones en la vida cotidiana donde podemos observar parábolas. La siguiente pregunta es: ¿qué elementos matemáticos conoces en la figura formada por los cables? En el video anterior, en donde te di las nociones previas de ecuaciones de parábolas, te menciono los siguientes elementos, ¿no? El vértice, el foco, el lado recto y la directriz. Muy bien, si no han visto el video, pueden retroceder y observar en mi página los videos. Muy bien, pregunta 5. ¿Qué datos te proporciona la situación significativa y qué debes hallar según la pregunta? Si ustedes observan, nos han dado como dato la altura del pilar y la distancia que hay entre ellos, ¿no? Y nos piden que hallemos la altura de un cable que se encuentra a 20 metros de uno de los pilares. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí hemos trabajado el primer paso de la estrategia resolución de problemas. El siguiente paso es diseño una estrategia o un plan. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer yo para resolver esta situación? Dice, primera pregunta: ¿qué conocimientos matemáticos es importante para responder la pregunta de la situación significativa? ¿Qué debemos conocer? Todo lo que tiene que ver con ecuaciones de la parábola y sus elementos. ¿Correcto? 2. Describe un procedimiento que seguirás para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Lo que vamos a hacer ante una situación significativa siempre es primero graficar y luego utilizar, en este caso, la ecuación de la parábola, ¿no? Graficamos, ubicamos elementos y luego aplicamos lo que es ecuación de la parábola para hallar la altura o responder la pregunta de la situación. El tercer paso es ejecutamos esa estrategia o plan que acabamos de mencionar. Muy bien, el primer paso era representar mediante un gráfico el puente que se observa en la situación significativa. Aquí está el puente, ¿no? Obviamente en la figura el puente, la recta o la parábola es aquí hacia abajo. Ya no he podido encontrar una imagen que esté hacia abajo, pero como referencia estoy indicándolo aquí. Muy bien, ¿cuáles son los datos que me mencionan? Yo estoy considerando como vértice el 0.0 que pasa por aquí. Ya, esta parábola debería pasar por aquí. Muy bien, ¿qué otro dato tenemos? Es la distancia entre los pilares, que es 80 metros, ¿ya? Y la altura de uno de los pilares, que es 30 metros.
Si este es un eje simétrico y esta es una parábola que abre hacia arriba, recuerden que el eje simétrico divide el segmento en partes iguales. Por lo tanto, si toda la distancia es 80, desde el centro hacia el lado derecho mide 40 y lo mismo ocurrirá al lado izquierdo. Es por eso que yo estoy considerando este punto más alto de la parábola como el par ordenado 40 para X y 30 para Y, que sería la altura, ¿no? 30, si aquí mide 30, acá también. Ahí está graficado y ubicado los elementos o los datos que nos mencionan en la situación significativa. La pregunta 2 dice, observa la parte más baja del cable y qué elemento de la parábola le corresponde y cuál sería su valor. La parte más baja del cable es esta, ¿no? Bueno, le repito, el cable debería ir hacia abajo hasta acá, ¿no? Hasta aquí. Es por eso que yo he colocado vértice de la parábola 0,0. Ese sería. La parte más baja es el vértice y sería el punto 0,0. Muy bien, la tercera pregunta es, a partir de la situación anterior, escribe la ecuación de la parábola. Como vimos, es una ecuación, digamos, que abre hacia arriba, una ecuación de la parábola vertical, abre hacia arriba. Por lo tanto, si es una ecuación que abre hacia arriba, la ecuación de la parábola sería x al cuadrado es igual a 4py. Profe, ¿de dónde sale esto? Porque cada ecuación de la parábola tiene una fórmula ya predeterminada y demostrada. En el video de la semana 23, en la teoría, ahí está. ¿Ya? Ahí. Recuerden que es positivo porque la parábola abre hacia arriba. Si la parábola abriera hacia abajo, sería negativo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, además que esta fórmula es cuando el vértice es en el origen. Por eso he considerado el vértice 0,0. Pregunta 4. Reemplaza los datos representados en la situación inicial y escribe la ecuación de la parábola y responde la pregunta de la situación significativa. De gráfico habíamos dicho que el vértice es 0,0, es por eso que nuestra ecuación de la parábola es esta. Y el punto de referencia que teníamos como dato ahí era 40,30, ¿no? Muy bien, vamos a reemplazar estos datos en la ecuación de la parábola. X al cuadrado, es decir, el punto que era para X vale 40, de aquí del punto que tenemos, al cuadrado es igual a 4p, y para Y el otro valor, la otra componente que es 30. Muy bien, resuelvo, 40 al cuadrado es 1600, 30 que estaba multiplicando divide, y al dividir obtengo 53,3333 de forma infinita, es igual a 4p. Como yo debo redondear a un solo decimal, o quiero redondear a un decimal, de repente tú quieres redondear a 2, ya depende de cada uno de nosotros. Yo voy a redondear a un decimal. Diría entonces que haría 53,3, porque el número que se elimina es menor a 5, por lo tanto no deja nada. Ese es el valor de 4p. Ese valor lo voy a reemplazar para tener mi ecuación de la parábola. Y al reemplazar, obtendría x al cuadrado es igual a 4p vale 53,3. Aquí está, 53,3 y. Esta es mi ecuación de la parábola que me va a permitir a mí hallar la altura. Ojo, aquí solamente he hallado la ecuación de la parábola. Ahora vamos a tratar de responder la pregunta, ¿no? Este es el gráfico que teníamos, ¿no? Nuestro vértice en el origen de coordenadas, el dato del punto que se encuentra dentro de la parábola, pero a mí me piden hallar, dice, esta altura de este cable que se encuentra a 20 metros de distancia de la torre, ¿no? Entonces dice, aquí vale 20 y toda la dimensión es 40, esta otra dimensión sería también 20. Por lo tanto, ¿por qué necesito? Para poder saber cuál es el par ordenado que está en la parte de arriba. Entonces digo, para X es 20, por eso que X es 20, y para Y no conozco, por lo tanto le estoy colocando H, que vendría a ser la altura del cable con la que voy a trabajar, ¿no? Con la que voy a hallar. Muy bien, vamos a reemplazar en la ecuación de la parábola y vamos a decir, como el cable tiene como coordenadas 20, h, para x es 20, ahí está reemplazado, 20 al cuadrado es igual a 53,3, que es la ecuación de la parábola que hallamos anteriormente, y para y es h, ahí está. Muy bien, resolvemos, 20 al cuadrado es 400, 53,3 estaba multiplicando, paso dividiendo, y al dividir obtengo 7,50469 y otros datos más, que es el valor de la altura. Igual voy a redondear a un solo decimal, sería 7,5 porque el número que se elimina después de 0 es menor que 5, por lo tanto no deja ningún dato adicional. Por lo tanto yo puedo decir que la altura del cable es 7,5 metros. Muy bien, como ya hice la resolución, ahora voy a responder la pregunta. La pregunta era cuál era la altura
del cable que estaba a 20 metros del pilar. Entonces el cable que se encontraba a 20 metros del pilar va a ser 7,5 metros. Muy bien, ya respondí la pregunta. Y la parte final de la estrategia de resolución de problemas es reflexionemos sobre el desarrollo. La pregunta es, ¿qué datos te podrían dar para deducir directamente la ecuación de la parábola? Para yo saber la ecuación de la parábola necesito como dato principal el vértice y el lado recto, ¿no? Cosa que yo reemplazo de forma directa. ¿Cuál es en mi ecuación de la parábola? Muy bien, jóvenes, gracias, eso es todo. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir. También pueden encontrarnos en Facebook como Mateayudas Online. Muy bien, nos vemos, gracias.